conocido, pero a veces, cierto, son tan conocidos los textos que a veces decimos, no, este ya la conozco y pasamos de largo y no meditamos en ellos. Es un texto que lo más probable es que muchos de ustedes lo sepan de memoria y es el texto que nos corresponde hoy en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Versículos 8 al 10 de Efesios capítulo 2. Y hoy vamos a tener el tema, ¿cierto? Por su gracia y para su gloria. Por su gracia y para su gloria. Y creo que son las frases que de alguna manera representan lo que Dios ha dejado desde la pluma del apóstol Pablo en este texto, en esta carta a los Efesios, es resaltar el hecho de que no solamente Dios ha dispuesto su gracia para con nosotros, sino que su gracia también ha tenido un propósito, el salvarnos, pero para otro propósito fundamental, que es para que nosotros vivamos para su gloria, como hemos dicho. Somos adoradores por naturaleza, somos criaturas, por eso adoramos. Y el Señor en su misericordia le ha placido salvar, redimir de entre el mundo a quienes han de adorarle por la eternidad. Y hermano mío, hoy quiero resaltar esta idea en su mente, voy a intentar resaltar esta idea en su mente, que es: Dios nos ha salvado por su gracia y para su gloria. Y dice el texto así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, junto a mis hermanos, quiero implorarte, Padre Celestial, por que tu Espíritu Santo pueda ayudarme, Señor, en mi corazón, en mi mente, a poder, Señor, predicar tu palabra como debe ser, a que tu Espíritu Santo pueda impartir estas verdades a mi vida, a la vida de mis hermanos, a la vida de mis amigos, de quienes nos acompañan acá, Señor. Padre, no hay otra intención en nuestra exposición que poder alcanzar con tu palabra, Señor, el corazón nuestro que está lleno de necesidades, Señor. Padre, hay necesidades en nosotros los creyentes de considerar cuán grande es tu salvación y cuán grande eres tú, Señor. Y, Señor, también hay necesidad para muchos aquí de considerar cuán necesario es Cristo para sus vidas. Oh, Señor, mis palabras son pobres y limitadas para poder, Dios Santo, mover un ápice de la voluntad de alguien, Señor. Pero confiamos en tu poder. Señor, tú tienes el poder de convertir un corazón, Señor. Clamamos por misericordia, Padre, para que haya salvación en aquellos que necesitan de Cristo. En nombre de Jesús, amén. Les pido perdón por estar tosiendo a cada momento, pero tengo una pequeña picazón en mi garganta ahí que va a necesitar de la ayuda de la tos. Por su gracia y para su gloria. Hermanos, si nos damos cuenta, y como hemos dicho, hermanos, somos creados, somos seres, los seres humanos, en cuya naturaleza está el hecho de adorar. Somos adoradores por naturaleza. Y es así como podemos nosotros percibirnos o entendernos como que somos de alguna manera gente religiosa. Hemos sido creados con esa parte en nuestra forma de ser. Buscar aquello que es superior,
porque hemos sido creados para buscar a Dios en ese sentido, o necesitar de Dios, más bien dicho. Y de alguna manera concebir en nuestras mentes ideas de eso sobrenatural que supera nuestra realidad. Y en estas ideas que el ser humano quiere plantear con respecto a cómo entender el mundo sobrenatural, el mundo superior, obviamente en la historia vemos que esto ha llevado a construir, a diseñar innumerables tipos de religiones. Y la religión en sí tiene como, bueno, a pesar de que tiene varias características diversas unas de otras, podemos hacer comparativas entre religiones y religiones, tanto en los microcultos de las selvas indígenas, por ejemplo, como en los macrocultos de movimientos gigantescos de religión. Pero sin duda que hay un elemento, o varios elementos, pero uno quiero destacar que caracteriza un poco el impulso religioso del ser humano. Esta búsqueda de lo superior, o esta manera de poder entender lo superior. Y una de las características es que vemos en todas las religiones la idea de base de que ese ser superior o esos seres superiores están esperando de alguna manera que nosotros como criaturas convirtamos esa adoración, por ejemplo, en ciertos rituales para venerarlos, en ciertos requerimientos físicos para venerarlos. Por ejemplo, los mayas sacrificaban seres humanos para aquietar a sus dioses. Uno podría decir, bueno, que es sanguinario, sí, es bastante sanguinario, pero recordemos que así entendían ellos el asunto. Ellos pensaban realmente que las divinidades se quedaban absolutamente quietas en cuanto a su furia cuando un ser humano era muerto. Pero hay otras menos violentas, hay otros que piensan que a través de las ofrendas, por ejemplo, del producto del campo, los cereales, el trigo, los dioses iban a quitar, iban a estar satisfechos. La idea de fondo que quiero compartir es que siempre el ser humano ha tenido la noción de que la divinidad o las divinidades esperan de nosotros que hagamos algo para que ellas puedan estar satisfechas. De tal manera que son aquietadas con lo que hacemos, con lo que podamos presentar delante de ellos como seres humanos. Y el temor que siempre ha habido es que si no presento algo que no sea del gusto de mi divinidad, entonces seré rechazado por esa divinidad y seré presa de su furia o de su juicio. Y obviamente todo esto tiene algo de conexión, pero más bien con una idea distorsionada de cómo es el verdadero Dios. Por el hecho de que sí, es verdad, Dios nos creó bajo, bajo una demanda, digamos. Hemos hablado en múltiples oportunidades del pacto de obras. Dios demanda de nosotros, los seres humanos, obediencia. Dios demanda de nosotros, los seres humanos, buenas obras. Dios demanda de nosotros, los seres humanos, que presentemos sacrificios de alabanza y adoración a Él. Sin embargo, lo que distingue al cristianismo propiamente tal, al cristianismo bíblico por lo demás, es el hecho de que, a pesar de que reconoce a ese Dios que demanda de nosotros algo, y muy grande, pero reconoce también que este Dios, ¿cierto? Entiende, no voy a decir entiende, nos ha diseñado y nos ha creado con tal nivel de necesidad de Él, ¿cierto? Que sin duda en todas sus palabras se empeña en darnos a entender una y otra vez que nosotros no podemos satisfacer aquellas demandas altas que Él tiene. Y le necesitamos por eso. Le necesitamos. Entonces nosotros vemos en la palabra del Señor un Dios que desde el inicio, desde que Dios creó a Adán y Eva,
De todo árbol del huerto pueden comer menos de este árbol, porque si comen de este árbol, el día que coman mueren. Dios estaba demandando al Adán y a Eva, ¿cierto? Y a la humanidad a través de ellos, que fueran obedientes a su ley o iban a tener consecuencias. Entonces, la bendición que estaba impartiendo ahí en el Edén, obviamente dependía, colgaba y pendía de la obediencia de Adán o la desobediencia de Adán. Sabemos la historia que Adán desobedeció y trajo como consecuencia obviamente la miseria a todo el mundo. Pero una de las cosas que quedó un poco en el ADN del ser humano después de la caída es la idea obviamente equivocada, de que ese Dios creador del cielo y de la tierra, ese Dios santo, infinito, eterno, ese Dios ha de ser aquietado a través de lo que yo hago, o ha de ser, ¿cierto?, airado a través de lo que yo no hago. Es decir, volviendo al inicio, la mayoría, hermanos míos, de las religiones en el mundo y la mayoría de los sistemas religiosos en el mundo está basado en esta verdad. Debemos hacer algo para agradar a Dios. La salvación por obras. Debo hacer algo. De tal manera que si yo no hago tal cosa, entonces Dios va a darme su juicio. Y si yo hago ciertas cosas, entonces Dios va a estar contento conmigo. Y eso obviamente la palabra del Señor no solamente lo rebate, sino que lo denota también. Porque es imposible, hermanos míos, dice Pablo en varias veces argumentando, es imposible que tú y yo como seres humanos consigamos el aprecio de Dios a través de las obras de la ley. No es posible que tú y yo podamos conseguir el aprecio de Dios a través de nuestras obras. A veces hay gente que hace mandas, que hace ciertos pactos, que hace ciertas promesas con de vuelta, ¿cierto, Señor? Si yo voy a hacer esto, pero si que tú me das, y hacen canje ahí con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿Dios puede ser movido a compasión y a perdón a través de lo que yo hago? Ciertamente no, porque hay suficiente evidencia en la palabra de Dios para darnos cuenta de que Dios jamás es de alguna manera movido o deslumbrado por las cosas que los hombres hacen. No es eso lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios, hermanos míos, no es algo externo a Él. No es mi obra, no es mi quehacer, no es mi buena obra, no es mi buen comportamiento, no es mi obediencia. Esto no es lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es algo que proviene de dentro de Él. Su misericordia y su amor. Esto es lo que mueve a Dios. ¿Quién movió a Dios para perdonar a un malhechor como el colgado en la cruz? ¿Quién movió a Dios a perdonar a un hombre que perseguía y encarcelaba a su pueblo, como Pablo? ¿Quién movía a Dios para perdonar a gente imperdonable? ¿Quién mueve a Dios? Bueno, su amor, su misericordia. Es lo que mueve a Dios. No eres tú, no soy yo. Si somos honestos, nosotros no tenemos un historial en nuestra vida como para conmover las entrañas de Dios y que nos perdone solamente por nuestro precioso historial. No. Si hay una palabra que refleja lo que tú y yo tenemos con Dios es deuda. Nosotros estamos en deuda con Dios. Por eso este texto es maravilloso. Porque este texto descomprime nuestra vida. ¿Ha visto la olla a presión cuando está? Y usted le pone la válvula nomás. Así, este texto es de esos textos. Que uno está comprimido por esa ansiedad que genera, por ejemplo, el fracaso, la culpa, el pecado, todo eso que hace miserable nuestra existencia. Pero de pronto viene la luz a través de estos preciosos textos cuando dice, por gracia ustedes son salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios.
Entonces, hermano mío, la salvación es descrita en este texto y en muchos otros como un regalo de Dios, no como algo que tú y yo ganamos o merecemos. Es por gracia y para su gloria. Entonces, en este sermón pretendo que veamos tres preciosas verdades. La primera es que somos salvados por la gracia de Dios. Somos salvados por la gracia de Dios. Lo segundo es que somos salvados por medio de la fe. Y lo tercero es que somos salvados para vivir para su gloria. Somos salvados por gracia, somos salvados por la fe, somos salvados para su gloria. Amén. Hermanos, nuestra realidad, como hemos visto en sermones anteriores, no es muy buena sin Cristo. La palabra del Señor nos dice que sin Cristo estamos muertos por el pecado. Pero ¿qué dice la gente de sí mismo? Estamos más vivos que nunca. ¿Cierto? Aquí está, vivito y coleando, decimos. Y la gente ahí que vive, piensa que vive. Y disfruta esa aparente vida que tiene. Pero cuando la vida del ser humano es vista bajo el prisma de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que estamos muertos en pecado. Estamos muertos en nuestros delitos de pecado. También la palabra del Señor nos dice que estamos esclavos del diablo y del pecado. Pero ¿qué dice la gente del mundo? Yo soy libre. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Cómo voy a ir a una iglesia para que me restrinjan? ¿Para que me prohíban cosas? ¿Y en tu iglesia toman? Dicen, porque siempre están las restricciones o las libertades. No, yo tengo que dejar mi vicio para ir a la iglesia. Entonces siempre estamos viendo este tema de pensar que somos de alguna manera diferente a lo que la palabra del Señor nos muestra de nosotros mismos. Entonces, hermanos, estamos esclavos del diablo, pero pensamos que somos libres. Y piensas tú que eres libre porque no hay nadie que te restrinja, porque no reconoces ninguna autoridad sobre ti, o más bien menosprecias la autoridad. Y como tú tienes tu propia idea y nadie, no permites que nadie imponga sus ideas en ti, entonces tú te asumes libre. Libre. Ahora la pregunta que podemos hacer ahí, entonces, ¿qué hacemos con la culpa que genera, por ejemplo, el pecado en tu vida? ¿Qué hacemos con esa culpa? ¿Qué hacemos con tu responsabilidad delante de un Dios santo? ¿Qué hacemos con tu responsabilidad con un Dios que un día va a pedir cuentas a tu vida? Al cual vas a tener que enfrentar y dar cuentas por tu vida. ¿Servirá esa pachorra, esa postura de nuestro corazón de sentirnos libres y sentirnos vivos? Sin duda que no. Nosotros pensamos que no merecemos el castigo de Dios porque pensamos que somos gente buena. Y claro, al compararnos con otros, sí somos gente buena. Es muy probable que la mayoría de los que estamos acá, si no estuviéramos en la iglesia, seríamos gente buena. Lo más probable. Gente que no le hace daño a nadie, gente que no se mete en problemas. Algunos serán más viciosos que otros, pero bueno, yo tomo, pero ¿sabe qué? No ando haciéndole problema a nadie. Yo tomo calladito. Entonces, ahí comparándonos, somos buenos, somos gente buena. Pero la palabra del Señor nos dice que somos merecedores del castigo de Dios. Nosotros pensamos que hay unos mejores que otros. No, hay gente que sí, yo creo que merece el infierno. Esos gallos sí, esas personas que abusan, que secuestran, que roban, que matan, eso sí, Dios debiera agarrarlos a palos y tirarlos al infierno. Pero gente buena como nosotros, Dios debiera recibirnos con una buena recepción, ¿cierto? Con un cóctel.
Pero la palabra del Señor nos dice que somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para Dios no existen malos y buenos en ese sentido. Para Dios no existen merecedores o inmerecedores de salvación. Para Dios no existen niveles morales en nuestra humanidad que superen otros niveles morales de otros seres humanos. Todos somos iguales. En nuestra experiencia humana podemos ser distintos. Usted puede ser un asesino o puede ser un buen ciudadano. Hay niveles distintos en nuestra condición, en nuestra moralidad humana. Sí, hay niveles distintos que traen distintas consecuencias de vida. Pero espiritualmente, delante de Dios, todos somos iguales en ese sentido. Todos daremos cuentas a Dios de nuestra vida. Y ni el asesino más asesino, ni el bueno más bonachón, tiene suficiente mérito para presentarse delante de un Dios santísimo y decir, yo merezco ser salvo. Porque Dios todo lo encerró bajo pecado. Por eso su ley es tan alta, por eso su ley es tan majestuosa y es tan grandiosa, porque esa ley refleja su santidad. Y cuando tú y yo nos contrastamos nuestra vida, no con los demás, sino que contrastamos nuestra vida con la propia ley de Dios, hermano, esa ley nos aplasta, porque nos damos cuenta que somos no merecedores del cielo propiamente tal, sino del infierno, del castigo eterno. Es por eso, hermano mío y amigo mío, es por eso que se hace imprescindible que entiendas, que comprendas, y espero que el Espíritu Santo te lleve a esta comprensión hoy. Es imprescindible que comprendas que no hay salvación aparte de la gracia de Dios. Es por gracia, no es por mérito. Abandona, y ese es el llamado del Evangelio, abandona la confianza en tu propia justicia. Tú no puedes ganarte la salvación. Tú no puedes ganarte la salvación. Tú no puedes realmente vivir una vida que sea perfecta en obediencia. No puedes vivir una vida que sea una vida que deslumbre la santidad de Dios. Tú no puedes ser más santo que Dios. Hermano, había miles y miles de personas en el día de Pentecostés. ¿Y saben por qué estaban ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés? Estaban ahí para una razón en particular, un propósito en especial: adorar a Dios. Y estaban ahí todos haciendo todo lo que, como dije al principio, todo lo que el ser humano, sin comprender la gracia de Dios, hace. ¿Qué? Tratando de ganarse el favor de Dios. Y estos miles de gente, estas miles de personas estaban ahí adorando a Dios, estaban yendo a esa fiesta religiosa de Pentecostés porque disfrutaban la fiesta religiosa, porque déjenme decir una cosa, el ser humano disfruta la religión porque le calma la conciencia. Pero cuando el apóstol Pedro, predicando el Evangelio, los confronta con su responsabilidad para con Dios, toda esa gente religiosa, adoradora, muchos de ellos terminaron exclamando una frase muy significativa: varones, ¿qué debemos hacer? Ante la responsabilidad moral delante de Dios, ellos quedaron convencidos de su pecado. Y dijeron, ¿y ahora qué haremos? Entonces, el Espíritu Santo les convence de que realmente, a pesar de que son religiosos, adoradores y todo lo que podamos ver bueno en ellos, ¿cierto? A pesar de cómo eran, ellos lograron apercibirse de algo que de ahí hacia atrás no estaban apercibidos. Era su culpabilidad delante de Dios. Por eso mi esperanza y la esperanza de todo creyente es que si tú no tienes a Cristo, el Espíritu Santo un día pueda convencerte de cuán culpable eres delante de Dios.
no culpable delante de las personas, aunque cuando hablamos de culpabilidad delante de Dios, esa culpabilidad, ese pecado, se manifiesta obviamente en medio de un contexto de las interrelaciones en este mundo. Pero mucho más allá, y a lo que voy es, mucho más allá de que tu problema sea que eres rebelde, que eres orgulloso, que eres codicioso, sí, esos son grandes problemas, ese es el pecado en ti, eso es lo que te separa de Dios. Pero mucho más allá de un problema de que, pucha, le hago tanto daño a mi esposa, tanto daño a mi esposo, tanto daño a mi papá, a mi mamá, soy tan rebelde, qué sé yo. O sea, sí, es verdad, debes, y espero que el Señor te haga consciente de ese perjuicio que está a tu alrededor con tu pecado, pero el Señor permita que tú llegues a una convicción de que, como David dijo, yo he pecado contra Dios, no solo contra mi prójimo. Porque cuando yo peco contra mi esposa, peco contra Dios. Cuando tú pecas contra tus padres, pecas contra Dios. Cuando pecas contra tus hermanos, pecas contra Dios. Las personas son ofendidas, sí, pero Dios, que es la fuente de la moralidad y de la bondad, es absolutamente ofendido con tu comportamiento, con tu corazón, con tu rebeldía, con tu orgullo, con todo tu pecado. Por lo tanto, yo espero que entiendas que la salvación que puede Dios dispensarte hoy día es solamente por gracia. Deja de confiar en tus méritos. Deja de pensar que la mera obediencia o la mera religiosidad te va a llevar a estar bien con Dios. No es así. La palabra gracia es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, sobre todo, pero en la Biblia en general. En el Nuevo Testamento se ocupa una sola palabra para referirse a este concepto. En el Antiguo Testamento se ocupan muchas más palabras que se traducen como compasión, misericordia, amor. Pero la palabra gracia toma connotación en el Nuevo Testamento para hablar de alguna manera de lo que Dios da y de cómo Dios lo da a nosotros. Se usan tres sentidos particularmente. Primero, se usa como atributo de Dios, se dice el Dios de toda gracia. Dios es un Dios lleno de gracia. También se usa como un don objetivo de Cristo, algo que Dios me da en Cristo. Y ahí está la salvación. Pero también la gracia se usa mucho de una manera para referirse a una acción subjetiva en mí, algo que Dios hace internamente en mí. Y ahí hablamos de los medios de gracia, por ejemplo. Que Dios me otorga mayor gracia a mi vida internamente. Pero hermanos míos, lo que el apóstol Pablo quiere apuntar aquí es la gracia con relación a la salvación. Dice, por gracia somos salvos. Solo por gracia. Y esto implica que la salvación es un acto de Dios primordialmente. Es algo que Dios hace en mí. La salvación no es primordialmente algo que yo hago con Dios. ¿Por qué fuiste salvo? Es que yo busqué a Dios. Sí, es verdad, un día en mi existencia, en mi comprensión terrenal de las cosas, yo busqué a Dios. Pero la palabra del Señor me dice que soy salvo por gracia. Él dio el primer paso. Él dio el primer paso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este amor dispuesto a nosotros, criaturas que, como dice el capítulo 2, estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, este amor que nos hizo receptores de la salvación, eso es la gracia de Dios, ese amor. La palabra en sí, gracia, implica un regalo, algo que se regala, que no hay ningún mérito de por medio. Y se contrapone a la palabra sueldo o paga. Cuando usted trabaja todo el mes y a fin de mes recibe su sueldo, usted no se pone a llorar ante su jefe y le dice, oye, gracias, porque necesitaba esto, cómo fue tan bueno usted al dar. No, usted se lo ganó, se lo merece, hizo méritos. A lo mejor no trabajó mucho, a lo mejor es un flojo, pero bueno, estuvo ahí. El pacto era que si usted trabajaba un mes, le pagaban un mes.
Pero el asunto es que eso es un sueldo, algo que usted recibe porque hizo algo para recibirlo, se lo merece, se lo deben. Hasta el punto de que si no se lo dan, se conforma un delito. Y ahí tiene que ir a la inspección de trabajo a denunciar al empleador porque no le ha pagado lo que usted merece, porque se lo ganó. Eso es sueldo, eso es paga, eso es deuda. Pero cuando hablamos de salvación no tiene nada que ver con eso, es por gracia. Tú no has hecho nada para ganarla, tú no mereces la salvación, pero Dios te la da. Dios te la da. Y como hemos dicho más de una oportunidad, no existe ninguna pista en la Biblia de razones de fondo de por qué Dios nos salva por gracia, a menos que la razón que se da siempre, por su gran amor con que nos ama. Eso es hasta ahí podemos llegar. Y esto indudablemente es precioso porque eso quita todo mérito. Eso quita todo el mérito que yo pueda percibir en mi propia vida y que yo lo perciba como un impedimento para. Nosotros somos bien dados a eso, ¿sabía usted? En nuestra vida terrenal somos bien dados a eso, a mirar nuestras limitaciones y limitarnos por ello, ¿cierto? Yo creo que nunca me voy a casar porque no soy muy atractivo o atractiva, entonces, ¿quién se va a fijar en mí? O sea, ¿va a existir una persona a la cual yo le guste si soy tan feo? Si soy tan fea. Si yo quisiera ser más lindo, quisiera hacerme una cirugía, quisiera ahí aprender a maquillarme mejor, porque estoy buscando eso, porque me siento que no soy aceptado o aceptada por eso. Yo creo que no voy a funcionar bien en la iglesia porque otros saben más que yo. No, otros lo hacen mejor que yo. Y siempre estamos limitándonos o de alguna manera analizando mi relación con otros en base a lo que yo hago o a cómo soy. Y el mundo lo hace así, de hecho. Por eso se transforma tanto problema en nuestros corazones cuando vemos gente tremendamente exitosa en el mundo y miramos nosotros mismos y decimos... Por eso muchos de nuestros niños quieren ser los youtubers que ven, porque ven que triunfan ellos, porque ven que tienen méritos para lograr cosas grandes. Y cuando vamos a nuestra relación con Dios, pensamos de alguna manera que tal vez sí tengo mérito para que Dios me acepte, porque no soy tan malo. Entonces cuando me evalúo con los demás no tengo méritos y estoy destinado al fracaso. Pero cuando me planteo mi vida con Dios, entonces sí, yo creo que Dios me va a aceptar en su reino porque soy tan bueno. Y como la Biblia dice que Él vino a los pobres y desamparados, miren, qué mejor, yo soy pobre, desamparado y soy feo y soy... Entonces, es como eso. Porque en nuestra mente está dando vuelta ese asunto del mérito o el no mérito o no mérito. Pero vas a las palabras del Señor, a las páginas de la Biblia y tienes un Dios que, a pesar de cómo somos, nos ama. Nos ama. Amigo, en el reino de Dios no es para los buenos, no es para los perfectos, no es para los lindos, no es para los inteligentes. Esos no son los conceptos en el reino de Dios. El reino de Dios es para enfermos que necesitan un médico, que es Cristo. Es para muertos que no logran ver nada, que necesitan de la vida que Dios puede dar. El reino de Dios es para mendigos que asumen no tener nada y que ven en Cristo todo lo que necesitan.
El reino de Dios es para gente que, dándose cuenta de su pecado, pueden ver a Cristo como su mayor tesoro. El reino de Dios es para aquellos que, mirándose a sí mismos, no siguen buscando ser mejores, sino que asumen ser los peores. Pablo dijo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque el reino de Dios, porque la salvación, amigo mío, no es por méritos, es por gracia. Es solamente por gracia. La palabra del Señor y el apóstol Pablo, sobre todo, enfocan mucho este tema en Romanos, en Efesios, en muchas partes, en Gálatas, que simplemente el ser humano ha equivocado el camino al pensar que a través de sus obras, de sus buenas obras, va a alcanzar la salvación. Recibe la gracia del Señor. La palabra gracia tiene que ver con un regalo, por eso dice no por obras, dice, sino que es un regalo de Dios. Bueno, puntualizando la salvación es un regalo de Dios. No es el sueldo de fin de mes. No es que vamos a llegar al fin de los tiempos y Dios va a evaluar cómo se comportaron estos chiquillos. No, no es así. De hecho, hay un mito muchas veces en las iglesias evangélicas que dice, si el Señor viene y no me pilla en la iglesia, no me voy a ir. Sí, o sea, la salvación es por asistencia. No, el Señor ofrece la salvación gratuitamente. Amigo, amiga, tú no tienes que hacer nada para salvarte, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para salvarte. No sigas insistiendo en salvarte a ti mismo. Tú no eres tu propio redentor. Ni nada en este mundo puede ser un redentor de tu vida. Solo Cristo es el redentor. No solamente somos salvados por gracia, sino que somos salvados por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Que yo debo creer en Cristo para ser salvo. O sea, hay una demanda que Dios me da, que yo debo creer en Cristo. Yo debo arrepentirme y debo creer en Cristo. Es una demanda. Por cierto, la fe y el arrepentimiento no son obras, son demandas. Yo para salvarme debo arrepentirme de mi pecado y creer en Jesucristo como mi Salvador. Son las demandas del nuevo pacto. Es decir, cuando yo cumplo estas demandas, ¿pago mi pasaje al cielo? No, ese pasaje está pagado ya. Amén. Las demandas reales, verdaderas, que realmente están ahí y que yo no puedo cumplir, las cumplió Cristo en la cruz. Las cumplió Cristo en su vida. Cristo cumplió todas las demandas que yo no puedo cumplir. Y ahora Dios me ofrece gratuitamente la salvación. Y esa salvación es gratuita por el hecho de que el precio fue pagado ya. Y lo pagó Jesucristo. Mira, Romanos capítulo 3. Voy a dar lectura a Romanos capítulo 3. Nos habla de esto. Dice, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es el reflejo de Dios. Dios es tan santo como su ley y su ley es tan santa como Dios. Y si no tienes una obediencia perfecta en toda tu vida de esa ley santa, no puedes tener salvación. Es por eso que la triste realidad es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque no puedo, porque no puedes. El camino de la ley, el camino de la obediencia de la ley, no es un camino que te va a llevar a la salvación.
sino que te va a llevar, tal como dice el versículo ahí, a darte cuenta cuán pecador eres. Por eso es la ley, para darnos cuenta de cuán pecadores somos. Pero mire el verso 21, qué precioso. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, ya no es el único camino la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente, por su gracia. ¿Qué significa que fuimos justificados? Fuimos declarados justos delante de Dios. Como si tú nunca hubieras pecado. Y eres declarado justo. ¿Y por qué Dios te declara justo? No en base a lo que eres ni a lo que haces, porque no tienes obras, porque no eres bueno, porque eres un pecador, porque eres rebelde, porque eres orgulloso, porque tienes todas las condiciones para que Dios castigue tu vida merecidamente. Pero Dios, por su gran amor, dispone su salvación para ti. Y Él quiere hacerte justo y declararte justo gratuitamente, sin que tengas que pagar por eso, sin que tengas que juntar y acumular buenas obras, sin hacer eso. Dios te ofrece salvación por gracia, gratuitamente. ¿Y cómo consigo esa salvación? ¿Cómo consigues esa salvación? Bueno, por la fe, por medio de la fe en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Deja de rechazar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Recíbelo como tu Salvador. Recíbelo como tu Redentor. Solamente en Él hay salvación. Solamente Él vivió una vida perfecta en obediencia a la ley de Dios. Solamente Él llevó la culpa, el castigo de su pueblo. El Dios hecho hombre que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Y que hoy está sentado a la diestra de Dios, esperando retornar un día para juzgar a todos. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo se apacigua la ira de Dios eternamente contigo. Solamente en Cristo puedes tener los papeles limpios delante de la justicia divina. Solamente en Cristo puedes tener la paz con Dios. Solo en Cristo puedes tener un corazón nuevo, vida nueva. ¿Sabes por qué no puedes cambiar? Porque no tienes un corazón nuevo. Solamente Cristo da un corazón nuevo. No puedes, tú no puedes modificar tu corazón. Necesitas una obra sobrenatural en tu vida. Necesitas a Cristo. Por eso la salvación es por la fe en Cristo. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y hay algo que resaltar aquí, que esta salvación no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios. Es algo que Dios te ofrece gratuitamente. Ahora imagino que quien te da un regalo, tú no lo rechazas. Pero cuán acostumbrado está el ser humano a rechazar el regalo de Dios por su rebelión. Ninguno de nosotros rechazaría un regalo tan portentoso, tan grandioso. Imagínate viniera alguien y te regalara, no sé, 10 hectáreas de terreno con una casa de 300 metros cuadrados construido. Amoblada, todo. ¿Qué harías tú? No, no lo merezco. No soy digno. No, usted lo más probable es que con una pincelada de pseudo humildad diría, bueno, ya.
Porque todos quisiéramos cosas grandes en la vida. Si nos regalaran un auto 2025, si nos regalaran cosas grandes, las recibiríamos. Y realmente los regalos alegran el corazón. Alegran el corazón los regalos. Pero qué triste es ver que el regalo de Dios, que es Jesucristo, y la salvación es el regalo más rechazado en la vida. Siendo mucho más grande que 10 hectáreas de terreno, siendo mucho más grande que el automóvil último, siendo mucho más grande que cualquier tesoro en este mundo. Miles de personas rechazan al Salvador. Y es probable que tú seas uno de aquellos que rechaza al Salvador aún porque sigues aferrándote a tu propia justicia. Porque sigues pensando que tienes que hacer mérito o que tienes mérito suficiente para que Él te acepte. No. Renuncia a tus propios esfuerzos para salvarte y ven a los brazos del Salvador. En Él encontrarás paz. Él solamente puede salvarte. Somos salvados por gracia, por medio de la fe. Esto no es algo de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No es por obra. ¿Sabe por qué? Para que nadie se gloríe. Justamente para eso, para que nadie se jacte pensando que merece la salvación. Porque ningún ser humano merece salvación. ¿Y por qué Dios no dispuso la salvación por obra? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y es por eso que somos salvados con ese propósito. Somos salvados por gracia, por medio de la fe, y somos salvados para vivir para su gloria. Somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ahora tienen importancia las obras. Porque yo he sido creado para esas buenas obras. Es interesante cómo el apóstol trata este tema de las obras, porque comienza hablando de que nuestras obras son rechazadas por Dios, porque no son suficiente mérito para salvarnos. En cambio, Él nos regala la salvación. Pero una vez que somos salvos, Dios nos revela algo, que Él ya ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Es decir, Dios rechaza mis obras como método de salvación, pero Él, una vez salvado, me revela que Él ha diseñado buenas obras para que yo viva en ellas, para la gloria suya. Por eso estas buenas obras, hermanos míos, son esperadas y esperables en todo aquel que dice ser salvado. Si yo digo ser salvo y no tengo obras, si yo digo que tengo fe y no tengo obras, dice Santiago, no, mi fe no vale. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, sí, las obras no tienen ningún valor como medio de salvación, pero son una evidencia preciosa de la obra de Cristo, en quien ya es salvo. Porque ha sido diseñado y creado para buenas obras que Dios diseñó, que Dios creó. Mira qué precioso esto. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo que inventar. ¿Qué hago para Dios para que esté contento ahora? A ver, soy hijo de Dios. No, yo tengo que hacer su voluntad. Dios ha diseñado obras para mí para que yo camine por ellas. Y no solamente son esperables en la vida de un genuino creyente, sino que también son perfeccionadas. Dice el apóstol Pablo en otra oportunidad que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Estas buenas obras las va a perfeccionar. Pero ¿qué valor ahora tienen estas obras si antes no tenían valor alguno para mi salvación? ¿Qué valor tienen ahora? Bueno, el Señor Jesucristo le dijo a los suyos, ustedes tienen que ser sal y luz de la tierra, para que los hombres vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermano, tu vida, si ha sido redimido por gracia, es para la gloria de Dios. Hemos sido salvados por gracia, pero hemos sido salvados para su gloria. No para rehacer nuestras propias vidas, no para reinventarnos, es para su gloria. Vivimos para Él. Por eso el apóstol dice también que todo es por Él y para Él.
porque Él nos diseñó para eso. Nuestras vidas redimidas están ahora en exposición para la gloria de Dios. Así como Pablo ha declarado que la obra de Dios de escogernos y redimirnos tiene como finalidad la alabanza y la gloria de su gracia. ¿Por qué nos escogió, dice Pablo en el capítulo 1? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para glorificarle por su gran amor. Así también Dios me ha escogido, redimido y llevado a la salvación para que yo viva para su gloria. Su salvación expone las maravillas de su gracia. Al igual que las vidas y las conductas de los hijos son el reflejo de sus padres, así nuestras vidas deben ser un reflejo de la gloria del Padre Celestial. Somos salvados por la gracia de Dios, somos salvados por medio de la fe y somos salvados para vivir para su gloria. No solamente disfruta, hermano mío, el hecho de que has sido salvo por gracia, disfruta vivir para la gloria de Dios. Vive hoy para la gloria de Dios, has sido creado para eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva vida en la que tú debes disfrutar y vivir. Disfruta a Cristo, vive para Cristo. Tu vida realmente refleje esa preciosa realidad del amor de Dios. Vive alegre, vive contento, porque tienes un Dios que gratuitamente te ha salvado, que no esperó que tú hicieras méritos imposibles de hacer por lo demás, sino que te ha dado salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y a ti que no tienes a Cristo, déjame decirte que lo que Dios demanda de ti es que te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesucristo como tu Salvador. Solamente Él puede cambiar tu corazón. Solamente Él puede darte el perdón de todos tus pecados, la paz con Dios y vida eterna. Oremos.